Bienvenidos, estimados teleparticipantes. Les saludamos cordialmente desde la Unidad de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, líder en pediatría. Continuando con el ciclo de conferencias virtuales presentadas por el Servicio de Alergia, Asma e Inmunología, el día de hoy es muy grato presentar al doctor Ricardo Muñoz León, médico pediatra con especialidad en neumología pediátrica, quien ha realizado varios trabajos de investigación en el campo de su especialidad. Y por supuesto, tiene gran experiencia en la labor asistencial. Él presentará el tema, pruebas de función pulmonar en asma. Queda con ustedes el doctor Ricardo Muñoz. Puede empezar, doctor. Hola, ¿cómo están? Les saluda el doctor Ricardo Muñoz. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a participar a esta actividad académica. Muy honrado por la invitación de la Sociedad Peruana de Neumología. El tema que vamos a tratar hoy día es la utilidad de las pruebas de función pulmonar en niños y respondemos la pregunta ¿cómo poder evaluar el control de asma en niños? Empezaremos definiendo qué cosa es el asma. Diremos que es una enfermedad heterogénea caracterizada por la inflamación crónica de la vía aérea. Esta va a estar definida por una historia de síntomas respiratorios como los sibilantes, la disnea, la dificultad respiratoria, la opresión torácica y una tos que pueden variar en el tiempo, además de intensidad, junto con una limitación variable del flujo aéreo. Esto es importante reconocer porque es una característica que nos va a poder permitir poder valorar también esto a través de pruebas de función pulmonar. Entendemos también que a través del ritmo circadiano esta variabilidad va a ocurrir porque el tono de la musculatura bronquial durante el día puede ser diferente tanto en la mañana como en la tarde, permitiéndonos entonces poder valorar y tener una mejor información de lo que está ocurriendo en la vía aérea inferior. Si quisiéramos definir el control de asma, estos conceptos van de la mano con los objetivos de tratamiento de asma, que vendría a ser lograr y mantener el control de la enfermedad lo más antes posible, además de prevenir exacerbaciones y la obstrucción crónica del flujo aéreo. También como objetivo tendríamos la de reducir al máximo la mortalidad. Estos objetivos van a estar planteados desde el punto de vista de dominios a través de un control actual, donde vamos a tener que prevenir síntomas de día y de noche o al ejercicio, reducir el uso de beta-2 agonistas, mantener o intentar mantener una función pulmonar normal, tener una vida sin restricciones y poder cumplir las expectativas de los pacientes y de la familia. Desde el punto de vista del dominio a riesgo futuro, tenemos que lograr prevenir esas exacerbaciones y la mortalidad, minimizar la pérdida progresiva de la función pulmonar y evitar los efectos adversos del tratamiento. Y por otro lado, en el último dominio, la de evitar la inercia terapéutica. O sea, esto es un manejo dinámico donde tenemos que manejar de acuerdo a la condición tanto clínica como funcional el uso adecuado del tratamiento, logrando estos objetivos antes mencionados. Lo que tenemos que entender es que el propósito de la terapia de asma es lograr un buen control, pero este buen control lo puedo definir de varias maneras. Lo puedo definir a través de un score de síntomas, a través de la reducción de síntomas de día, síntomas de noche, a través de la reducción del uso de beta-2 agonistas, a través de un tiempo prolongado sin exacerbaciones, o a través de algunos cuestionarios ya validados que nos pueden permitir saber si el paciente está bajo control o no. Esto a veces no es suficiente. A veces es necesario poder tener una medida objetiva de la función pulmonar de la enfermedad para poder conocer si realmente está bajo control. Como sabemos, un FEV1 disminuido nos puede predecir riesgo de exacerbaciones. Sabemos que un paciente que tenga respuesta bronquiolator no está controlado. Paciente que tenga una hiperinsuflación, podemos estar hablando que tenga alteración en la estructura del pulmón. Y un paciente que tiene hiperactividad bronquial todavía está en el proceso inflamatorio que podría llevarnos a una remodelación. Por eso, a veces incluso teniendo un control de la función pulmonar, a veces no es suficiente, porque puedo yo tener una función pulmonar normal, pero el proceso de inflamación y remodelamiento puede seguir continuando. Una manera de poder valorar esto es a través de una biopsia que, como sabemos, no es práctico y tampoco es sencillo de realizar. Existen entonces algunos marcadores de inflamación que tenemos que conocer. Por ejemplo, la fracción de ácido nítrico nos podría permitir saber el tipo de inflamación, si es un paciente TH2,
así como también la presencia de eosinófilos tanto en esputo o en un conteo absoluto en un hemograma. Entonces, definir control a veces es importante entender que clínicamente, funcionalmente y sobre todo con marcadores de inflamación podemos decir realmente si el paciente está controlado de su enfermedad. ¿Y qué pruebas de difusión pulmonar puedo contar yo para un paciente con asma bronquial? El más conocido, por ejemplo, es la espirometría, EpiFlow o la flujometría, la oscilometría de impulso. Estos nos van a poder valorar si el paciente se encuentra con una obstrucción bronquial. La flujometría principalmente nos va a poder proporcionar la variabilidad y por ende poder hacer diagnóstico de asma. Las 3 pruebas nos va a poder permitir hacer una respuesta a broncodilatador para poder conocer si el paciente se encuentra bajo control o no funcionalmente hablando. Podemos también medir la hiperreactividad bronquial con 2 métodos directos como la metacolina. No conozco un centro acá en Perú que esté haciendo esta prueba, pero sí tenemos mucha experiencia con un método indirecto como es el test reto bronquial por ejercicio. Si quisiéramos medir la inflamación de la vía aérea, pues podemos hacer uso de la fracción acelerada de óxido nítrico. Esta nos puede ayudar para poder hacer diagnóstico de asma de tipo eosinofílica. Nos puede permitir también medir la adherencia al tratamiento. Si vemos que el paciente, a pesar de que se le indica una buena terapia, una terapia adecuada para el paciente, pero no baja el nivel de FeNO, podríamos estar hablando de una mala adherencia. Pero también nos puede predecir el efecto del corticoide inhalado sobre el paciente. Los pacientes que tienen alto nivel de óxido nítrico son los que mejor van a responder a los corticoides inhalados. Si quisiéramos medir el tratamiento aéreo, podemos hacer uso de la petimografía, que nos va a poder informar si la estructura del pulmón se encuentra con alguna alteración. Entonces, una de las preguntas que nos vamos a hacer es si es que es necesario que yo deba aprender a hacer una espirometría. Muchas guías de consenso internacionales de importancia, como el ALAT o la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Tórax, ya para el año 2001, ellos comentaban que la espirometría debería ser una prueba básica para el estudio de función pulmonar y su realización ser necesaria para la evaluación y seguimiento de las enfermedades respiratorias. Deciden además que esta utilidad trascendía el ámbito de neumología, y esto lo vemos actualmente. Vemos que, por ejemplo, se ha desarrollado mucho en lo que es salud ocupacional, pero también debería desarrollarse en atención primaria. Así como los médicos o colegas manejan una interpretación del AGA o de un EKG, pues de la misma manera debemos tener la espirometría como una herramienta básica para poder considerar incluso a algunos autores como parte de la función de los signos vitales de un paciente, ¿no? Saber qué capacidad pulmonar tiene, el tamaño del pulmón, su FEP1 y todo eso. La espirometría es una prueba muy conocida en nuestro medio. Esta nos va a proporcionar información sobre el tamaño de los pulmones y la presencia o no de una obstrucción de flujo aéreo, si el paciente tiene broncoespasmo. Nos va a poder también valorar la respuesta a broncodilatador. Esta prueba se recomienda a partir de los 5 años y es una prueba estandarizada. De esta prueba, básicamente, a pesar que uno puede ver muchos valores, nos interesa los valores de FBC, FEP1 y la relación FEP1-FBC. Ahora, para recordar cómo debemos interpretar una espirometría, como sabemos, primero tenemos que evaluar la relación FEP1-FBC. En este caso, por ejemplo, tenemos el paciente tiene 51.91, que es un valor por debajo del límite inferior de normalidad, que es 78.52. Luego de esto vamos a mirar el FEP1, en donde encontramos un valor de 1.42 que representa el 54%. A partir de ahí podemos definir que nos encontramos frente a un patrón obstructivo. Luego de administración de salbutamol 15-20 minutos después, repetimos las maniobras y vamos a corroborar si hubo o no reversibilidad. Vamos a definir la reversibilidad por un cambio de 12% en FBC o FEP1, además de 200 mililitros, ¿no? En este caso hubo un cambio de 31% en FBC, por lo que podemos concluir que gráficamente también podemos apreciar el cambio notorio de la curva flujo-volumen entre pre-broncodilatador y post-broncodilatador, ¿no? Concluimos entonces como un patrón obstructivo moderado con una respuesta a broncodilatador. Esta es la espirometría que normalmente nosotros esperamos encontrar cuando un paciente acude a consulta, pero hay que entender que muchas veces los pacientes en periodos intercrisis son asintomáticos y pueden tener una espirometría normal.
En el siguiente ejemplo, por ejemplo, tenemos a Juan, de 10 años de edad, con un diagnóstico de asma de 8 años, con rinorrea, tos por las mañanas y de manera intermitente. Recibe actualmente fluticasona 250 microgramos día, con una buena adherencia hace más de un año. La mamá refiere que el día que hace educación física tiene tos por la noche. El papá refiere que solo juega en el primer tiempo cuando se van a jugar fútbol y no tiene limitaciones en sus actividades habituales, ¿no? Se realiza la espirometría. Nosotros vemos en la gráfica que la curva de pre y post broncohilatador están prácticamente similares, no hay mucha variación. Si miramos los números podemos observar que la reacción F1-FBC del paciente es de 89.16, por encima del límite inferior a normalidad, por lo que luego valoramos el FBC y encontramos que tiene un valor más de 80% de la normalidad, por lo que vamos a definir que el paciente se encuentra con una espirometría normal. Si queremos valorar si hay o no reversibilidad, vemos que no hay mayor cambio luego de la administración de medicamento. Vamos a concluir entonces que tenemos un paciente con un patrón normal sin respuesta a broncohilatador. Frente a esta condición, ¿qué otras herramientas podemos tener para poder valorar la mecánica respiratoria? De eso trata este tema. En el contexto de un paciente con una espirometría normal y síntomas respiratorios aún, o un paciente asintomático, pero que queremos estar seguros que el paciente se encuentra bajo un control de su enfermedad, podemos hacer uso de esta herramienta. Es una estimulación en un ambiente frío y seco, en un tiempo recorrido de 8 minutos, con una elevación progresiva, con el objetivo de poder llegar al 80% de su frecuencia cardíaca máxima, para poder así valorar si existen cambios funcionales de una espirometría o en una oscilometría de impulso. Luego de que el paciente ha recorrido por la faja por el tiempo de 8 minutos y luego de haber estado monitorizado a través de la frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, presión arterial y una escala de fuerza de Ward, tenemos estos valores. Tenemos un F1 de 2.01 y seguido por evaluaciones al minuto, a los 5, 10, 15, 20, 30 minutos, y como observamos, tenemos acá a los 30 minutos un valor de 1.8. Si hacemos una diferencia de la basal con el menor valor que obtenemos, tenemos a 0.21. Esto relacionado con el basal, tenemos un porcentaje de 10%. Esto nos dice entonces que el paciente luego de la prueba tuvo una reducción de 10%, de 10.4%, haciendo esta prueba positiva. Mejor dicho, el paciente tiene un reto bronquial positivo. El paciente no está controlado. Por lo tanto, el médico tratante tendrá que valorar de vigilar la adherencia, evaluar los factores ambientales o aumentar o corregir la medicación para poder lograr un control de la enfermedad. El reto bronquial es un test de provocación indirecto, es un test que con el ejercicio logramos una hiperventilación de aire frío y seco. Esto va a conllevar pérdida de agua y deshidratación de la mucosa, logrando así un aumento de la osmolalidad de la mucosa viaria, y esto estimulando la liberación tanto en eosinófilos como en mastocitos de sustancias de las citoquinas que van a conducir o lograr un incremento de la tonicidad del músculo liso a nivel bronquial, conllevando una broncoconstricción. Esta prueba tiene una sensibilidad de 50%, una especificidad de 70-90%, pues es muy importante, sobre todo cuando queremos valorar el nivel de control de la enfermedad. Las indicaciones básicamente sobre la sospecha de clínica de asma, síntomas durante el ejercicio, si quisiéramos evaluar la efectividad del tratamiento, si queremos descartar otras causas de síntomas con el ejercicio, como por ejemplo la falta de entrenamiento o una disfunción de cuerdas vocales. Cuando nos encontramos con un paciente que no coopera para una espirometría, tenemos que hacer uso de nuevas técnicas de evaluación funcional, como por ejemplo la oscilometría de impulso, que es también una prueba que evalúa la mecánica respiratoria. Es una prueba no invasiva, inocua, que no requiere la cooperación activa del paciente, que nos va a permitir disecar los sitios anatómicos, nos puede permitir diferenciar la resistencia total de la periférica, nos puede ayudar a pacientes que no colaboran, o que además nos puede dar mayor información de la mecánica respiratoria, ¿no? En resumen, la oscilometría de impulso lo que busca o mide es la impedancia del sistema respiratorio. La oscilometría de impulso lo que nos va a medir es la impedancia, y esta impedancia tiene dos componentes, la resistencia y la reactancia. Esta resistencia vendría a ser el componente resistivo, vendría a ser la fuerza o la oposición de las vías aéreas frente al flujo de aire por la vía aérea. Mientras que la reactancia tiene un componente reactivo, que es la capacitancia, que vendría a ser las fuerzas elásticas del tejido toracoabdominal sobre ese flujo, esa columna de aire que va por la vía aérea. Entonces Nicolás se prepara, va a empezar se va a conectar a la máquina,
se conecta a la máquina, le voy a tapar la naricita y se va a apretar los cachetes y va a respirar por 40 segundos. Respira, Nicolás, toma, bota aire, así lento, toma, bota, muy bien, Nicolás, sigue respirando así, lo estás haciendo muy bien, lentamente, esto no es como una espirometría donde el niño tiene que a veces soplar muy intensamente, esto simplemente es una respiración normal, lenta, para que el sonido que se produce a través de esta bocina, a diferentes longitudes de onda, me va a poder graficar en términos matemáticos cómo es la resistencia de los pulmones. Si quisiéramos valorar una oscilometría de impulso, debemos conocer que existen dos resistencias, la R5 y la R20. La resistencia 5 Hz nos va a informar sobre el nivel de resistencia de todo el pulmón. El valor normal es menor de 150%, mientras que la resistencia a 20 Hz nos está contando qué está ocurriendo en la vía periférica central. Como es entender, el asma ocurre en la vía aérea periférica. Entonces, si yo obtengo la diferencia de R5 menos R20, me estará informando sobre lo que está ocurriendo en la vía aérea periférica. En este caso, como observamos, en R5 tiene un valor de 155%, les decía que el límite es 150%, por lo que podemos definir que la resistencia de la resistencia total está incrementada. Mientras que la vía central está conservada y la vía periférica, el corte es 30%, este paciente tiene 51%, por lo que podemos definir que existe una obstrucción de la vía aérea distal, justamente ahí donde ocurre los procesos de hiperreactividad bronquial o donde ocurre la fisiopatología del asma. Es importante entender que esta prueba se puede realizar a partir de los 3 años de edad. Es una ventaja respecto a la espirometría, pero hay que entender que estas pruebas son complementarias. De la misma manera que una espirometría, se puede adicionar al paciente, dependiendo de la edad, 2 a 4 disparos de salbutamol y luego de 15 a 20 minutos poder obtener nuevos valores de la resistencia tanto total como periférica, pero principalmente la resistencia total. Vemos entonces que de manera basal tuvo 1.54 en R5, después de la medicación tuvo 0.81. A diferencia de la espirometría, acá la resistencia disminuye. Lo que me está refiriendo es que ha tenido una broncodilatación y los cambios han favorecido en un 47%. Entonces, teniendo una reducción de 47%, yo puedo decir que el paciente tiene una reversibilidad frente al broncodilatador. El corte para poder definir reversibilidad en oscilometría de impulso es de 20%. Por lo tanto, podría yo decir que tengo un paciente con una resistencia total, con una resistencia periférica incrementada, con una respuesta a broncodilatador. Hablaremos entonces de Miguel. Es un paciente que tiene 8 años de edad, que tiene diagnóstico de asma de los 5 años de edad, recibe fluticasona 200 microgramos día, tiene un ACT en 21, tiene síntomas con el ejercicio únicamente, no tiene crisis hace un año y la mamá acude a consulta porque desea retirar los inhaladores. En teoría, clínicamente tendría criterios de control de la enfermedad. Se le realiza una espirometría. En esta espirometría valoramos, como ya hemos mencionado anteriormente, un límite inferior de normalidad de 87.9, su mejor valor fue 88.1, por lo que define que no hay patrón obstructivo. Seguidamente miramos FBC, tiene un valor de 118, describiendo entonces una espirometría normal. Por precaución le administramos salbutamol, de acuerdo a su edad 2 disparos de salbutamol, y luego de 15 minutos valoramos si hay o no reversibilidad. Y observamos que el paciente tiene un cambio de 7, 10 y 3%, en donde no nos refiere una reversibilidad al beta-2 agonista. Hasta el momento tendríamos un diagnóstico de una espirometría normal sin respuesta a broncodilatador. Esto concordaría con la parte clínica que se ha mencionado anteriormente. Pero también realizamos una oscilometría de impulso y, como mencioné, lo primero que vamos a observar es la resistencia a 5 Hz. Vemos que el predicho es 0.80 y el paciente obtuvo 0.86. Esto representa 108%, por lo que podemos decir que la resistencia total de este niño está normal. Por lo que entendemos que el corte es 150% del predicho.
Luego, seguidamente a esto, vamos a observar lo que está ocurriendo en R20. En R20, el predicho es 0.62 y este paciente tiene rangos mucho menores, 0.49. Eso nos hace sospechar que la diferencia de R5 menos R20 va a ser mayor de 30%. En este caso fue 43.64%. Entonces, la diferencia de estas resistencias, como les decía, el corte es 30%. En este caso, este paciente tuvo 43%, por lo que nos está contando que tiene una resistencia periférica incrementada. De la misma manera, se le administra salbutamol, 2 disparos, y luego de 15 minutos vemos que a nivel de R5 hay una reducción de 27.9%. Esta reducción nos está respondiendo que el paciente ha broncodilatado, ha respondido al beta-2 agonista, por lo que clínicamente podemos decir que el paciente está controlado, pero funcionalmente por oscilometría tenemos una resistencia total normal, una resistencia periférica incrementada con respuesta a broncodilatador. Quiere decir que el paciente aún no está controlado. Bueno, Nicolás, entonces esa prueba es sencilla, lo que tú hagas, coges este equipo, miras por la boca, y luego solo una vez debes soplar lentamente, haciendo que la nubecita no caiga. ¿Ok? Entonces vamos a hacer la prueba. A ver, mirando que la pantalla, toma aire por la boca, toma más, sopla. Manténlo. Muy bien. Listo, Nicolás. Luego del procedimiento, al cabo de 1 minuto aproximadamente, el equipo nos da un número. Este número va a tener un rango tanto para niños como para adultos. En el caso de niños, los puntos de corte es de 20 y 35. Llámese alto, más de 35, y llámese bajo, menos de 20. Con un rango intermedio de 20 a 35. En el caso de adultos, el corte es 20 a 50. ¿Cómo debemos interpretar? Los pacientes que tienen más de 30, niños mayor de 35 partículas por millón de fracción de ácido nítrico, tienen alta sospecha de estar frente a un cuadro de inflamación eosinofílica. Además, nos puede estar prediciendo sobre el efecto beneficioso del uso de corticoides generados. Y en el contexto de un paciente que tenga una mala adherencia, podemos notar que los niveles van a seguir altos, ¿no? Por otro lado, si tenemos un valor en el rango de 20 a 35, tenemos que observar y correlacionar con la clínica, porque hay una posibilidad que el paciente no tenga inflamación eosinofílica o tenga una mala adherencia al tratamiento. En cambio, un valor de 20, menor de 20, en el contexto para diagnóstico, nos aleja la posibilidad de que el paciente tenga una inflamación de tipo eosinofílico. Pero para el nivel de control, paciente que ya tiene diagnóstico y usando corticoide inhalado, nos puede estar prediciendo que el paciente ya no tiene una inflamación eosinofílica o que es tiempo de poder desescalonar la terapia. Determinar que la utilidad diagnóstica de la prueba de FeNO en el contexto de una evaluación multidimensional, hay que conocer que la evaluación multidimensional de control de los pacientes con asma consiste en aplicar los siguientes criterios. Primero, una prueba clínica que podría ser ACT, el ACQ, pruebas funcionales o buscando reversibilidad o variabilidad. Para esto podemos usar la espirometría o la flujometría, y podemos también tener pruebas que miden la inflamación, como por ejemplo la fracción de ácido nítrico. También podemos contar con pruebas funcionales, esto sobre todo en lugares de alta complejidad, en instituciones como la que yo trabajo, en donde podemos hacer pruebas de reto bronquial. Hay que tener algunas consideraciones respecto al diagnóstico de asma por FeNO. Una de las cosas, por ejemplo, que una prueba de FeNO por sí sola, con valores por encima del límite superior de normalidad, no hace diagnóstico de asma. Va a requerir siempre del contexto de un cuadro clínico o una prueba auxiliar como la espirometría o el conteo absoluto de eosinófilos, una prueba de reto bronquial o una prueba de reversibilidad por espiro o oscilometría. El tratamiento guiado por FeNO puede reducir las observaciones, eso está demostrado. Además, la administración de dosis mayores de corticoides inhalados en pacientes con asma grave y con un mayor nivel de FeNO, se ha demostrado que puede reducir la frecuencia de las observaciones. Por otro lado, también el FeNO elevado de forma consistente por varios años se ha relacionado con una mayor pérdida de función pulmonar.
Ahora vamos a ver un caso, el caso de Miguel, que ya lo habíamos comentado anteriormente, un paciente de 8 años de edad con un diagnóstico de asma de los 5 años, recibe fluticasona 250 microgramos día con un ACT en 21, tenía síntomas respiratorios con el ejercicio, refería a la mamá que no había crisis hace un año y la mamá lo traía a consulta porque deseaba retirar los inhaladores porque entendía que con un año sin crisis era tiempo ya de retirar los medicamentos. Entonces, como vimos, esta espirometría nos demostraba que tenía un mejor valor de un FBC en 88.1, mientras que el límite inferior de normalidad es 87.9. Por esto es que vamos luego a ver el FBC, teniendo un FBC en 118, con que concluimos que es una espirometría normal. Si queremos ver la parte de reversibilidad, vemos que los cambios no superan el 12% ni los 200 mililitros, por lo que podemos decir que es una espirometría normal sin respuesta bronquidilatadora. Si hacíamos la oscilometría de impulso, contábamos que en la resistencia en 5 Hz tenía un valor de 108 del predicho, estaba fuera de lo normal si es que superaba los 150% del predicho, pero en este caso está normal. A nivel de la resistencia periférica tiene un incremento de 43%, por lo que nos predice que tiene un incremento de las resistencias periféricas, además de contar en la resistencia 5 una reducción de la resistencia post-broncodilatador. Podemos concluir entonces que tenemos una resistencia total normal, una resistencia periférica incrementada con una respuesta broncodilatador. Luego de esto le tomamos un examen de feno, donde podemos inducir a entender que el paciente no tiene su asma controlada y aún persiste un grado de inflamación intermedio. Para los valores en rango intermedio tenemos que considerar el cuadro clínico. Manifiesta la señora que el paciente tiene sintomatología de la última semana, que con actividades físicas también tiene sintomatología, por lo que como plan de trabajo tenemos que considerar para un feno con rango medio, revisar la adherencia, control de los factores de riesgo, considerar de repente modificar la terapia y hacer un plan de acción. Tenemos un segundo caso de paciente Nicolás de 9 años de edad con antecedente de bronquiolitis a los 18 meses, no requirió oxígeno, la madre niega alergia en la familia, requiere procesos bronquiales 2 veces al año, no hay limitación en sus actividades, pero acude a la consulta por una tos nocturna en las últimas 2 semanas. Dentro del plan de trabajo que planteamos era una espirometría, un hemograma, una inmunoglobulina y un feno. En ese momento se pudo realizar la espirometría y el feno, por lo que valoramos estas pruebas. En el caso de la espirometría vemos que la relación FeB1-FBC del paciente está en 0.853, estando por encima del límite inferior de normalidad, por lo que seguidamente observamos el FBC, donde corresponde a un 93%, haciendo la definición de un paciente con una espirometría normal. Si queremos valorar la reversibilidad, vemos que el cambio no supera el 12% ni los 200 mililitros para considerar positiva a la reversibilidad. En el caso del feno, observamos que el valor del feno tiene 45, que para la edad del paciente, 9 años de edad, está por encima del rango de la normalidad. Nos hace entonces sospechar o predecir alta sospecha de asma alérgica, pero vamos a requerir un plan de trabajo. Una opción sería hacer una prueba terapéutica de beta-2 para ver si mejora, hacer una oscilometría de impulso, buscar diagnósticos diferenciales, como por ejemplo con el apoyo de una placa de tórax, una placa de senos paranasales, porque es muy frecuente a esta edad la sinusitis, a veces la poliposis, o buscar la variabilidad a través de la flujometría domiciliaria. En el siguiente caso tenemos a Gian, es un paciente de 8 años de edad, que es un paciente referido por otorrino por una rinitis alérgica y por asma. Tiene antecedente de síndrome de Ehlers-Danlos, es una enfermedad de tejido conectivo donde tiene alteración tanto de la masa muscular como de las articulaciones, ¿no? Rangos articulares extremadamente prolongados. Además tiene historia de asma persistente moderado, ha recibido 6 atenciones por emergencia en el año previo, la madre niega alergia en la familia, no hay limitaciones de sus actividades. El plan de trabajo inicial es una placa de tórax, una espirometría, una oscilometría de impulso y un feno. Se realizan las primeras 2 pruebas donde vemos una placa de tórax sin mayor compromiso. En cuanto a la espirometría vemos que la relación FeB1-FBC, el mejor valor del paciente está por encima del límite inferior de normalidad. Seguidamente miramos el FBC y representa un 86% dentro del valor de normalidad, por lo que vamos a definir esta espirometría como una espirometría normal. Si queremos valorar la reversibilidad, vemos que luego de 15 minutos de haber aplicado salbutamol, no hay cambios en las variables de F1 y FBC.
Hasta el momento entonces tenemos una espirometría normal sin respuesta beta 2. A partir de ahí seguimos con el estudio del paciente, realizamos una oscilometría de impulso donde vemos que a 5 Hz tenemos una resistencia total de 129 dentro de límites normales, una resistencia central de 105, por lo que presumimos que si hubiese un incremento es el nivel de la vía periférica. Para esto vamos a también observar que a nivel de la resistencia 5 hay una reversibilidad, una disminución de resistencia en 5 de más de 20%. Si queremos concluir con esta prueba, junto con el feno que tiene 15, podemos decir que tiene una oscilometría de impulso que describe una resistencia total normal, una resistencia periférica incrementada en 38.7%, hay una respuesta a beta 2 agonistas y tiene un feno normal. A partir de ahí hacemos un segundo plan. Por sus antecedentes de enfermedad, queremos descartar una enfermedad neuromuscular, para eso realizamos un PIMAS y PEMAS. Tenemos que también descartar la enfermedad de apnea obstructiva de sueño, por lo que hicimos inicialmente un cuestionario abreviado de sueño y una poligrafía respiratoria. En el estudio de cuestionario de sueño encontramos que el PSQ, el test de calidad del sueño, tiene un valor de 0.45 cuando el corte es tener menos 0.33, por lo que nos da alta sospecha de riesgo de apnea obstructiva de sueño. En la prueba de PIMAS-PEMAS observamos que el paciente tiene en PIMAS tiene un valor de 64% del predicho, mientras que en PEMAS tiene un valor de 17% del predicho. Quiere decir que en el estado basal tiene un problema en la expiración muy marcado. Luego de la administración de salbutamol, 15 a 20 minutos después, se vuelve a valorar los valores y vemos ahí un incremento del PIMAS de 64% a 83% y del PEMAS del 17% al 41%, siendo todavía valores por debajo del límite inferior de normalidad. Teniendo una alta sospecha de apnea del sueño, se realiza una poligrafía respiratoria, donde nos describe un índice de apnea y hipoapnea de 13.2. Sabiendo que el valor severo es a partir de 10, hacemos un diagnóstico entonces de un SAO severo sin hipoxemia, pero al considerar que tiene un índice de saturación de 4.9, que vendría a ser la frecuencia caída de 3 puntos de su saturación de oxígeno por hora, cuando teniendo un valor normal de menos de 2, el paciente tenía 4.9. A partir de esto, junto con el equipo de la unidad de paliativo del Instituto Nacional de Salud del Niño, optamos al paciente por hacerle una titulación en la casa, en donde logramos reducir el índice de apnea y hipoapnea de 1.6. Entonces de 12.6 bajó a 1.6, por lo que queda con un SAOS leve para el manejo del paciente. Ha pasado ya casi 3 meses, la mamá refiere mejoría notable del paciente, ya los síntomas respiratorios ha disminuido, sin olvidar que él tiene un problema de fondo. Ya para terminar, algunos puntos que tenemos que definir bien, dejarlo bien claro, que es que la oscilometría de impulso es particularmente útil bajo 2 situaciones. En pacientes con síntomas de obstrucción bronquial cuya espirometría en reposo es normal, pacientes poco cooperadores en las pruebas dependientes de esfuerzo, entender que la oscilometría no reemplaza la espirometría, y respecto al feno, entender que por sí solo no hace el diagnóstico de asma y que la oscilometría y el feno son herramientas ideales para el monitoreo de los pacientes con asma bronquial. Hay que difundir y desarrollar estas pruebas para mejorar el diagnóstico y tratamiento oportuno de nuestros pacientes. Ya para despedirme, quiero una vez más reiterar el agradecimiento a la Sociedad Peruana de Neumología por la invitación a participar a este magno evento. Les dejo mis correos para cualquier información y a la espera de sus preguntas. Que tengan un excelente día.